buen día, un feliz jueves a los amigos televidentes del noticiero El Comercio TV a través de Televicentro Canal 5 de Quito y a los amables oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Vamos a abordar este jueves un tema de palpitante interés. ¿Qué pasa con el sector minero? Hay una ley vigente desde el 2009 con algunas reformas, pero está instalado en la Corte Constitucional este tema candente de las consultas. Ya pasó en Quimsacocha, en el austroecuatoriano, en donde la mayoría de los votantes lo hicieron en contra de la explotación minera con el argumento de defender el agua, que es un recurso muy importante. Pero lo que más preocupa es la falta de información. Está con nosotros el presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha, doctor Pablo Zambrano, a quien le damos la bienvenida. Bueno, ¿cómo están mirando esto? ¿Con qué preocupación, aliento? ¿Qué esperan de la Corte Constitucional? Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenos días. Mire, desde el sector empresarial, desde el sector productivo nacional, desde un sector muy importante de la academia, pero sobre todo desde un sector social que pide a gritos trabajo y que le dejen trabajar, estamos unidos alrededor del respaldo irrestricto a la minería industrial responsable. ¿Qué es la minería industrial responsable? Es aquella minería que se lleva a cabo bajo los más altos estándares internacionales, que guarda absolutamente todos los recaudos, todos los principios de buen gobierno corporativo, de pago de impuestos, de generar trabajo digno y, lo más importante, desarrollo en las comunidades alrededor de los proyectos. Entonces, si nosotros vemos además las cifras económicas del país y cómo el Ecuador necesita urgentemente inversiones, recursos provenientes de impuestos de la minería, y lo más importante, la generación de empleo para todos los ecuatorianos, las oportunidades para los jóvenes, entonces vemos con muchísima preocupación cómo un grupo de políticos, y permítame la palabra, irresponsables como el prefecto de la SUAY, rodeado de otros políticos irresponsables como Alberto Acosta, Esperanza Martínez y otros activistas, bajo no sé qué parámetros y no sé qué intereses ocultos, están fomentando preguntas y consultas populares sobre un tema que jurídicamente no se puede hacer consultas populares a nivel local. Esto es, en parroquias, cantones o provincias, sobre minería, sobre recursos naturales, que es un bien del Estado. Y al ser un bien del Estado... Es decir, es un problema nacional, sí, frente a consultas locales. Exactamente. Entonces, esto generaría una inseguridad jurídica gravísima. Si a esto nosotros le añadimos que necesitamos, como repito yo, trabajo decente, necesitamos hacer una explotación sostenible y sostenida de los recursos naturales que tiene el país, una mala actuación de la Corte Constitucional en este sentido realmente nos dejaría como país en una situación muy difícil y muy compleja. Partamos de un hecho. La minería legal es importante, por cierto, con ciertos parámetros de respeto a la ley, al medio ambiente, al agua, no contaminación. ¿Cómo lograr que eso se cumpla a fin de evitar lo que algunos reivindican, el atentado contra la naturaleza? La única manera de evitar daños a la naturaleza es la minería legal responsable. Y me explico por qué. Cuando uno tiene un negocio formal, vienen las autoridades. Viene el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Trabajo, vienen las aduanas, viene el Ministerio de Gobierno, viene la Policía, viene el Ministerio de Ambiente, porque el empresario formal, a quien yo represento, tiene RUC, nombre, dirección, teléfono, página web. ¿Pero qué pasa con los mineros ilegales? El caso de Buenos Aires en Imbabura. Yo quiero que los ecuatorianos que nos están escuchando, y especialmente los jóvenes, métanse en un buscador, métanse en Google y pongan Buenos Aires, provincia de Imbabura. En Buenos Aires, provincia de Imbabura, se violaban flagrantemente los derechos humanos. Hay explotación de trabajadores, hay explotación de niños, hay prostitución de menores. Hay además lavado de activos, hay financiamiento del narcotráfico y del terrorismo. Eso es la minería ilegal. Por lo tanto, si es que a las mineras legales, a la minería legal responsable, no le dejan trabajar en el Ecuador, entonces nos vamos a encontrar en un escenario en que los proyectos mineros donde ya están trabajando van a ser invadidos. ¿Invadidos por quién? Por mineros ilegales.
Porque hay una máxima, hay un dicho que es clarísimo. Donde hay minerales, hay explotación mineral. Entonces la dicotomía no es como miente un político que dice agua o minerales. Esa no es la dicotomía. La dicotomía es minería legal o minería ilegal. Y esto tiene que entender la Corte Constitucional y aplicar el texto que manda la Constitución. ¿Cuál es el texto que dice la Constitución? La Constitución establece claramente en el artículo 261 cuáles son las atribuciones o potestades de cada entidad o estamento del Estado. Entonces, el gobierno central, es decir, las 24 provincias, el Estado ecuatoriano representado por el presidente de la República, tiene la potestad de administrar, explotar o concesionar los denominados recursos estratégicos. ¿Cuáles son? Minería, petróleo, espectro radioeléctrico, fuerza eléctrica, entre otros. Entonces, sobre un tema de carácter nacional, un cantón, una parroquia, una provincia muy respetable como la provincia de la Azuay, orgullosamente mi abuela es de Azuaya, desciendo de azuayos y quiero mucho esa provincia, no puede, como digo yo, un cantón, una parroquia, una provincia, pedir una consulta popular para impedir la explotación de un bien nacional. Repito, no es un bien provincial. Las minas, el territorio de la Azuay, no es del señor Yacu Pérez Guartambel o del señor Alberto Acosta o de la señora Esperanza Martínez. Es de los 17 millones de ecuatorianos. Todos los bienes nacionales que están en el subsuelo, como los minerales, son del Estado ecuatoriano representado por el presidente de la República. Entonces, es inconstitucional que se haga una consulta popular para preguntarles a un grupo de personas que no haya explotación de minerales. Bueno, ¿qué va a pasar? La pelota está en la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si la Corte dice sí a la continuación de las consultas? Si es que la Corte Constitucional da paso a las consultas populares, habría una violación flagrante a la Constitución. Entonces, en primer lugar, caerían en una ilegalidad. Que no se olviden los jueces de la Corte Constitucional que no son infalibles. Que no se olviden los señores jueces de la Corte Constitucional que deben ser responsables. Si se da paso entonces, lo primero, cometerían una ilegalidad y una inconstitucionalidad, lo cual genera responsabilidad. En segundo lugar, se va a generar un efecto dañino, malo, desagradable en el mercado nacional e internacional, porque el Ecuador es visto con buenos ojos para inversiones de carácter minero y en sectores estratégicos. Por lo tanto, sería un pésimo mensaje a la comunidad internacional y a la comunidad de negocios del país. En tercer lugar, y esto es lo más grave, la economía del Ecuador peligra. ¿Por qué? Porque el presupuesto general del Estado y el gobierno nacional y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la economía nacional dependen de las inversiones y dependen de los dólares. Los dólares no crecen en los árboles, no crecen en los manantiales. Los dólares se tienen que generar y producir. Y hay tres maneras de producir dólares. Uno, deuda. El gobierno anterior nos dejó endeudados en 70,000 millones de dólares. No queremos más deuda cara. Dos, exportaciones que la hace el sector privado. Y tres, inversiones que la hace el sector privado nacional e internacional. Entonces aquí se quiere meter un miedo y se quiere hacer una mala imagen del sector privado ecuatoriano, cuando el sector privado ecuatoriano aporta 9 de cada 10 empleos, genera inversiones, genera desarrollo, paga impuestos, cumple con la ley. En la Corte Constitucional hay respetables magistrados, juristas. ¿Qué espera usted? Le preguntaba. Mire, ¿qué pasa si es que fallan a favor de las consultas? Yo estoy muy preocupado por la actuación de algunos activistas que ahora son jueces. ¿Cuáles? La Cámara de Industrias y Producción, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Cámara de Comercio de Quito hemos presentado una solicitud al Pleno de la Corte Constitucional para que se analice la excusa del juez Ramiro Ávila Santamaría. El juez Ramiro Ávila Santamaría ha sido en el pasado inmediato activista,
ha sido abogado de causas relacionadas en contra de la minería y ha sido abogado de activistas relacionados con Alberto Acosta, Esperanza Martínez y otras personas más. Entonces, esto es un hecho Es decir, muy ¿no grave. había idoneidad en su pronunciamiento? No hay imparcialidad, no hay lo que la ley establece y denomina. Los ciudadanos necesitamos que los jueces sean imparciales, que los jueces guarden absolutamente una posición objetiva. El señor juez Ramiro Ávila Santamaría y otros 2 jueces más que están ahí en la Corte Constitucional han perdido cualquier objetividad. Es como que me pongan a mí de magistrado en la Corte Constitucional. Por cierto, yo soy abogado y cumplo todos los requisitos para ser miembro de la Corte Constitucional. Pero representa al Y sector empresarial en este momento. yo en 2 años más en la Corte Constitucional conozca un caso de mineras. Yo tengo que excusarme, porque en este momento, como representante del sector empresarial, estoy abogando a favor de las mineras. Sí, del sector privado, estoy abogando a favor de las inversiones, del empleo, del pago de impuestos y de la minería industrial responsable. Entonces, el doctor Ramiro Ávila, a quien conozco, muy bien le conozco al doctor Ramiro Ávila, debe excusarse de ser parte de esto. ¿Y cuáles también son los otros 2 magistrados? algunos otros 2 magistrados. Mira, yo quiero referirme exclusivamente al doctor Ramiro Ávila Santamaría, en contra de quien yo he presentado. Ustedes? Presentamos un escrito de 16 páginas con toda la evidencia, donde el doctor Ramiro Ávila Santamaría demuestra claramente cuál es su modo de vida, cuál es su pensamiento, que es respetable. Respetable en el activismo, no respetable cuando tienes que tratar un tema como estos. El doctor Ávila, a quien respetuosamente le invito a que se excuse de este tema. ¿Por qué? Porque él no tiene la imparcialidad y, lo más importante, se está afectando una garantía jurisdiccional, que es precisamente el hecho de que nosotros, como una sociedad que somos, necesitamos que los jueces sean imparciales del momento de dictar sus fallos. Entonces, de no excusarse el doctor Ramiro Ávila, ¿tendrán confianza en esa corte? mire, yo creo que la ciudadanía, el día de ayer, salió una noticia en la cual la Corte Constitucional sentó un precedente muy importante al echar abajo un funesto caso en el cual se acusaba al diario La Hora. Creo que estamos a favor de eso. Atentado contra el honor a funcionarios que están en la vitrina pública. Eso es un absurdo. Expuestos a la crítica. Las famosas acciones extraordinarias de protección que presenta el Estado. Eso es por la honra de las personas. Eso es un tema que no puede darse. Entonces la Corte ha actuado bien en ciertos casos, pero en otros casos se ha equivocado. Como son humanos, dije antes de mi alocución. ¿En cuáles casos se ha equivocado? Se ha equivocado en otros casos, Miguel, y no queremos que en este caso la Corte se equivoque. No queremos que en este caso la Corte actúe inconstitucional e ilegalmente. No queremos que la Corte haga una interpretación extensiva, una interpretación a través de la cual se rompa la Constitución, porque lo peor que le puede pasar a un país es la inseguridad jurídica, y no la inseguridad jurídica de la empresa o de los empresarios, que exigimos seguridad jurídica, sino la seguridad jurídica de los ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer con las 30,000 personas que trabajan directamente para el sector minero? ¿Qué vamos a hacer con las 250,000 personas que están encadenadas en 30 sectores productivos que proveen servicios a la minería? ¿Qué vamos a hacer con las comunidades directas que se benefician de la minería? Esa es una reflexión. ¿Qué va a hacer el país con la crisis o el momento económico? No hablemos de crisis porque es una palabra fea, angustiosa, pero el momento económico que atraviesa el país es difícil, es complejo, tenemos grandes retos. Y por eso es que el principal interesado en que esto salga adelante somos los 17 millones de ecuatorianos. ¿Qué va a pasar si es que no se excusa? Si es que no se excusa, hay que analizar las opciones que nos da el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Bien, el doctor Pablo Dávalos, Pablo Zambrano, por favor. perdón, hijo de un respetable jurista como fue el doctor Gonzalo Zambrano Palacios, presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha, aquí en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito. En las radios continuamos este diálogo, Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Muy buen día.